18 son de la tarde. Los partidos revolucionarios dominicanos y los PRD, como les dicen, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Revolucionario Moderno, te va a llamar Licho. Hablan de la reintroducción de la ley de partidos de agrupaciones políticas. No hablan de la ley electoral, porque yo quiero insistir en este punto de vista. La diferencia de PRM y PRD con PLD, frente al PLD, no es desde el mismo litoral en que nosotros lo hacemos, desde aquí, o lo puede hacer Finjus, que tiene una posición importante. O sea, no es desde la visión de transparencia que plantea la ley electoral propuesta por la Junta, o la propuesta de ley de agrupaciones políticas planteadas por la Junta. Ellos tienen diferencias mínimas sobre niveles porcentuales que se adjudicarían las direcciones de los partidos. Y otro elemento sobre el día de la selección de las primarias, lo que le llaman primarias. Pero no vayan a entusiasmarse mucho, a irse de cabeza con los planteamientos de PRM y de PRD, porque, y ya lo precisaban uno de los voceros de esos grupos, de esos partidos, de que las diferencias no son sustanciales. Hay que insistir, son dos propuestas que se complementan y que son fundamentales. En la ley de partidos de agrupaciones políticas, que fue la que el PLD sometió con numerosos arreglos, como mal cirujano estético o plástico, y la ley en el sistema electoral, el régimen electoral. Entonces, la Junta propuso, tiene los dos proyectos, los más acabados desde el punto de vista técnico y avanzado, que no fue lo que recogió el PRD, ni lo que se consensuó hasta el día anterior con al menos el PRM, porque el PRD estaba casi de acuerdo también, pero tenía una diferencia con un elemento que no es de los sustanciales que nosotros cuestionamos. Entonces, ninguna cumbre en la puca, ni ninguna llante con relación a tener un proyecto distinto. Vamos a trabajar sobre los proyectos de la Junta y vamos a ajustarle cualquier situación. Vamos a aterrizarle. Está bien, la palabra de la Junta no es palabra de Dios, pero vamos a trabajar sobre dos materiales que técnicos dominicanos y técnicos de la región han discutido, rediscutido, y que evidentemente que son los mejores como documentos para la regulación de los procesos internos de los partidos, para el ejercicio de la democracia en los partidos, para la regulación de financiamiento, para los límites en los excesos a los que llega el poder en las campañas políticas. Hay un material de base importante para trabajar. Vamos a dejarnos de ruido, ya pasaron los 15 minutos del teatro sobre esta situación. El PLD, el exceso lo recogió, el abuso del poder, el convertir en 10 minutos una ley orgánica en ley ordinaria. Pocas veces visto eso, pero el PLD lo hizo en unos minutos. Aquello no pudo prosperar, recibió el rechazo de la sociedad dominicana, de los partidos, iglesias, medios y todo, y el PLD recogió aquella barbaridad. Entonces, trabajar sobre documentos en firme y trabajar con seriedad. Otro aspecto es lo referente a lo que ha ocurrido en esta orgía de sangre, de violencia de los últimos 5 días entre Santiago, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, el mismo Día Internacional de la Mujer, un feminicidio, ayer otro feminicidio, la noche de ayer o en la madrugada, sí, en la circunstancia, además el horror, en las circunstancias que se han dado, y este elemento
que ha llamado mucho la atención, porque nosotros conocemos, hemos visitado el sistema 911, lo defendemos, creemos que de las mejores cosas que ha hecho este gobierno, y se da la situación que dicen vecinos que llamaron cuando a esta joven mujer la agredía la pareja a la que se había separado, y que el operador le habría dicho que es un pleito de marido y mujer y no mandó a la unidad policial. Los vecinos al día siguiente ven sangre, llaman, cuando la policía acude, ha sido asesinada a puñaladas esta cajera del servicio de autobuses OMSA, 4 hijos y una mujer de trabajo. Falló el operador, las grabaciones están ahí, eso no hay que dar muchas vueltas para precisarlo. No es un individuo, de ser así, que no está en sintonía con la filosofía, con la práctica, con lo que es el trabajo del 911. De ser así, es un individuo indudablemente que se sale de ese tipo de trabajo, porque, repito, nosotros hemos estado allí en directo, en las respuestas que dan los operadores. Ya nos explicaba aquí en cabina la viceministra y vocera responsable de 911 de cómo se trabaja, y realmente hace que se trabaje un control 100% de los operadores, e incluso una articulación con los fiscales para hacer el levantamiento de pruebas a partir de grabaciones que se hagan desde el sistema 911. Es un sistema muy completo, y por eso ha llamado tanto la atención que ese día con un operador no atendió y que produjo esa frase machista a propósito de un feminicidio que se daba en ese momento, de que es un pleito de marido y mujer y que nadie debe meterse. Frase muy usada en los destacamentos policiales de la República Dominicana previo a estas reformas que hemos mencionado. Es un asunto que llama la atención y que debe ser esclarecido cuanto antes, y con sanciones si este joven o no joven cometió esta barbaridad, y si se pudiese determinar a partir de la hora de la muerte que esa falla de este hombre, de comprobarse, repito, esta falta es la responsable finalmente de la muerte de la mujer, lo que ya tendría incluso otras implicaciones, que ya no sería solo la falta laboral, que podría tener otras complicaciones legales. Un caso sumamente lamentable, pero decíamos ahorita en las informaciones, dábamos la noticia del Tribunal Constitucional, que no ha hecho otra cosa, y qué bueno que lo hizo, de recordar lo que dice la Ley 241, la Ley de Tránsito. Y lo cierto es que en la República Dominicana estamos en un proceso de debilitamiento institucional que preocupa muchísimo. ¿Cuántos años tienen los ciudadanos dominicanos, claro, si no son miembros de sindicatos terroristas dados a la violencia, a quienes los AME y miembros de la fuerza pública le tienen muchísimo temor? ¿Cuántos años tenemos soportando que nos lleven los vehículos para el autódromo? ¿Es que se llama? Canódromo. La cosa esa, ¿verdad? Que ahora tiene sucursales. Yo incluso... Hay unos canódromitos. Canódromitos, sí. No. E incluso recuerdo un ejecutivo de un periódico importante de aquí que tuvo una discusión fuerte y se lo llevaron con todo y vehículo, pero no dejó su vehículo y se armó tremendo lío. Pero de repente uno, con esto del Tribunal Constitucional, dice y piensa, es tan difícil desde el poder hacer que se cumplan las leyes. Yo sé que hacer cumplir las leyes en muchos casos puede a corto plazo traer impopularidad. Hay grupos con vocación terrorista que hasta buscan un muerto para entonces meter el cuco. Ya todo el mundo conoce la práctica de la noche anterior a una huelga,
yo hago una huelga y la Constitución me permite, yo tengo derecho a huelga. Lo que no tengo derecho es salir a ametrallar la alcaldía de San Francisco de Macorís, por ejemplo, la noche anterior. Entonces, de repente, nosotros vemos cómo en el país hay una serie de leyes que están ahí para según. Ahora el Tribunal Constitucional, con toda la autoridad que le confiere la Constitución y la ley, le recuerda eso a la Met. ¡Ey, sí. No! La ley, mira, la 241 no es solo para el Club de los Pendejos, es para todo el mundo. Y la ley 241 dice que no se puede hacer eso que estás haciendo. Pero como esto que ha sacado el Tribunal Constitucional, hay muchísimas leyes que se van utilizando siempre y cuando el aplicarlas no le traiga popularidad o problemas grandes de popularidad a los gobiernos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que existe una cosa que aquí le llamamos la revista. ¿Ah, sí? La revista es una supervisión, un chequeo. ¿La recibimos todos los días? No es eso. No es eso. Hay otra. La revista es un chequeo anual al que deben ser sometidos los vehículos para ver si cumplen con mínimos requisitos. Por ejemplo, un vehículo que tenga solo una luz de las dos luces traseras no puede recibir ese permiso. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que aplicar la ley va a hacer que mucha gente no pueda utilizar su vehículo, y eso le va a significar algo negativo en la economía de ese individuo, bueno, pues sencillamente los gobiernos han convertido esa ley que salva vidas, que cuida el ambiente, porque la ley que tiene que ver, todo esto que tiene que ver con la revista, tiene una parte muy importante que es medir la emisión de CO2 de cada auto. Ustedes saben que a medida que los autos se van poniendo viejos, contaminan más. Para mejorar eso, lo que hace es que los anillan, como se dice, ¿no? Le cambian las anillas al motor y mejora un poco. Ahora llega un momento donde la emisión supera lo que permite la ley. Es el momento en que a usted le dicen, mire, ese vehículo ya no soporta más anillamiento, para decirlo de alguna manera, a menos que usted compre otro motor. Yo creo que eso solo lo hace un mecánico dominicano. No, se lo dicen en Estados Unidos. O sea, mira, aníllame el vehículo. Sí. Yo lo digo porque yo en el sur del Bronx, trabajé en un taller. Yo trabajé en un taller de mecánica. ¿En el sur del Bronx o de Boston? No, de Boston. No, del Bronx. Entonces, en esa época, yo te lo estoy diciendo por conocimiento de causa, se le decía a esos señores que iban con su auto ya anillado varias veces por mecánicos dominicanos muy buenos, sencillamente va para Metaldón, diríamos aquí. Ya no hay nada que hacer. Aquí eso no se hace, y como eso no se hace, andan en nuestras calles vehículos que nos van matando. Aumenta el número de cáncer de pulmón, medio país somos asmáticos y tenemos la vida jodida por la bendita asma. Pero la gente piensa que no se debe aplicar la ley porque afectaría al padre de familia. Pero los otros 10 millones de dominicanos, si usted es un padre de familia, los otros 10 somos hijos de la gran P. En definitiva, para poner el ejemplo de la revista se ha quedado como un impuesto. Pero resulta que cuando la policía AMET quiere hacer un chin de su trabajo, te detiene porque te falta un silibín de la luz trasera. Entonces, ¿cómo es posible en un país donde un porcentaje altísimo de los vehículos que circulan no cumplen con los requisitos, a una persona, porque el carrito es más o menos decentito, sí se le aplique la ley? Entonces el país anda muy mal porque hay una aplicación medalaganaria y oportunista y politiquera de la ley. Estamos hablando de esto ahora por esta información del Tribunal Constitucional que nos recuerda que usted a un señor de agente de AMET le puede decir, no. Si usted considera que me estacioné donde no debía, póngame una contravención, esta es mi licencia.
pero usted en mi vehículo no se sube, y menos me lo quita y me lo lleva para ningún lugar. Como aquí tenemos una vocación trujillista, porque somos un pueblo con un porcentaje de la ciudadanía traumatizada de trujillismo, y cuando digo trujillismo es la manera de los dominicanos referirnos al autoritarismo y a la vocación antidemocrática, aunque privemos en demócrata cuando nos conviene. Así es. Entonces, en este escenario, vemos cómo el país se va deteriorando, y yo insisto en decir, cada vez más hacemos una utilización politiquera de las leyes y se las aplicamos a quien no puede dañarnos considerablemente. En este caso, el club de los pendejos. Es decir, la amplia clase media, desde la bajita clase media hasta los ricos. Y aquí el gobierno debe entender que mucha de la gente que es clase media y que ha mejorado y que viene de la zona más pobre de un pueblo del interior y ahora vive más o menos decentemente, no siempre es porque entró a un gobierno, hizo lo mal hecho, porque lavó dinero o porque es un narcotraficante. La inmensa mayoría de la gente que ha avanzado en el país tiene que ver con trabajo duro, generalmente más de uno. Es decir, que ya es tiempo de que desde arriba, desde el Estado, y cada quien en su conciencia, comencemos a actuar de la manera más democrática, más tolerante, pero sobre todo respetuoso de las leyes, ante un Estado que debe tener jardines colgantes de Babilonia para aplicarle la ley a todo el mundo. Como dijo la monjita amiga tuya, él dijo a todas. Es a todas. Hermano, hoy un titular de noticiario. Diablo, qué bien. Ahmed acepta y cumplirá la decisión del Constitucional. Cambio fuera, Mauricio, qué hermosura.